السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón del viernes anterior hablé sobre Hazrat Ammar bin Yasir, Dios esté contento con él. Hay algunas narraciones adicionales sobre él que presentaré hoy. Hazrat Hassan narra que Hazrat Amr bin al-As dijo: espero que Allah no envíe a una persona a quien el mensajero de Allah amó hasta el día de su muerte al infierno. La gente dijo: vemos que el santo profeta te quiere, Hazrat Hassan, y te ha nombrado gobernador. Hazrat Amr bin al-As respondió: Allah sabe mejor que nadie si el santo profeta me quiere o si lo dijo para otorgar consuelo a mi corazón. Sin embargo, había una persona que vimos que era amado por él. La gente preguntó: ¿quién era esa persona? Hazrat Amr bin al-As dijo: Hazrat Ammar bin Yasir fue la persona a quien el santo profeta siempre le mostró su afecto. Al escuchar esto, la gente dijo: ¿no fuisteis vosotros quienes lo matasteis durante la batalla de Siffin? Hazrat Ammar bin al-As había prestado apoyo a Amir Muawiyah durante esta batalla. Entonces Hazrat Ammar bin al-As respondió: juro por Dios que fuimos nosotros quienes lo matamos. Se menciona en otra narración que Hazrat Ammar bin al-As declaró: soy testigo de dos personas a quienes el mensajero de Allah amó hasta el día de su fallecimiento. Fueron Hazrat Abdullah bin Masud y Hazrat Ammar bin Yasir. Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hams relató de su padre que cuando Hazrat Ammar bin Yasir fue martirizado, Amr bin Hazm fue a ver a Hazrat Ammar bin al-As y le dijo: Ammar ha sido martirizado y sin embargo escuché al mensajero de Allah decir que será martirizado por un grupo rebelde. Al oír esto, Hazrat Ammar se intranquilizó y se puso de pie y fue a ver a Hazrat Muawiyah. Hazrat Muawiyah le preguntó si todo iba bien. Él respondió que Hazrat Ammar bin Yasir había sido martirizado. Hazrat Muawiyah preguntó cuál era el problema de que Ammar fuera martirizado. Hazrat Ammar dijo: he oído al mensajero de Allah decir que será martirizado por un grupo rebelde. Muawiyah respondió: ¿le hemos matado nosotros? Fueron
Hazrat Ali y sus compañeros quienes causaron su muerte colocándolo frente a nuestras lanzas y espadas. En cualquier caso, Hazrat Amr bin al-As era un hombre justo y por ello se preocupó. Pero Amir Muawiyah no le dio mucha importancia a este asunto. Los compañeros del Santo Profeta, sin embargo, siempre se preocupaban cuando les llegaba una narración o bien la escuchaban directamente en la que el Santo Profeta advertía sobre un acontecimiento o daba alguna buena nueva. Hazrat Aisha dijo respecto a Hazrat Amar que estaba repleto de la fe de pies a cabeza. Hazrat Khabab fue a ver a Hazrat Umar. Hazrat Umar le dijo: acércate, nadie merece esta compañía más que tú, excepto Amar. Entonces Hazrat Khabab comenzó a mostrar las marcas de las heridas en su espalda que habían sido infligidas por dos idólatras. Hazrat Umar le concedió honores porque soportó muchas dificultades en el periodo inicial del Islam y mencionó también que Hazrat Amar había soportado muchas dificultades. Hay además una narración de Hazrat Amar sobre el martirio de Hazrat Ali, relacionado con una profecía hecha por el Santo Profeta. Hazrat Amar bin Yasir narra: una vez, durante la batalla de Zatul Ashira, viajaba junto a Hazrat Ali. Cuando el mensajero de Allah acampó en un determinado lugar, vimos algunas personas del clan de Banu Mudlij que trabajaban cerca de los manantiales de sus huertos. Hazrat Ali me dijo: acerquémonos a estas personas para ver cómo trabajan. Así que nos acercamos a ellos y observamos cómo trabajaban durante un rato. Entonces nos entró sueño. Hazrat Ali y yo nos retiramos a un huerto y nos tumbamos para descansar en el suelo. Por Allah, entonces el mensajero de Allah nos despertó. Nos despertó con el pie porque estábamos completamente cubiertos de polvo. Ese día el Santo Profeta le dijo a Hazrat Ali: oh Abu Turab, padre del polvo, debido al polvo que se podía ver sobre él, lo llamó Abu Turab. El Santo Profeta dijo: ¿quieres que te informe acerca de dos de las personas más desafortunadas de esta gente? Dijimos: así es, mensajero de Allah. Él dijo: uno es una persona de piel clara con la tez rojiza de la gente de Zamud, que dejó lisiado al camello del profeta Saleh, y la segunda persona, oh Ali, es quien te golpeará la cabeza y te manchará la barba de sangre. Abu Majlis declara: en una ocasión Hazrat Amar bin Yasir nos dirigió en una oración muy breve. Alguien le preguntó la razón por la que lo hacía. Él respondió: no me desvío ni siquiera en lo más mínimo de la oración del Santo Profeta. Hay otra narración de Abu Majlis en la que dice: una vez Hazrat Amar bin Yasir nos dirigió en una oración muy breve que dejó a la gente asombrada. Hazrat Amar declaró: ¿acaso no completé el rukú y el sujud? Respondieron: sí, ciertamente lo hiciste. Hazrat Amar respondió: en este salat ofrecí la siguiente oración del Santo Profeta. Y la oración es:
Oh Allah, eres consciente del conocimiento de lo oculto y de tu poder que abarca toda la creación. Te imploro para que me mantengas vivo solo hasta el momento en que creas que mi vida es buena para mí y me des muerte cuando sea lo mejor para mí. Oh Allah, busco tu protección de lo oculto y de lo que es visible, y te ruego me concedas la fuerza para decir la verdad cuando esté tanto en estado de ira como deleite. Te suplico me concedas la capacidad de adoptar el camino intermedio en tiempos de dificultad y abundancia. Te ruego que me concedas la maravillosa visión de presenciar tu rostro y el afán y el deseo de conocerte. Busco tu protección de cualquier aflicción y maldad que pueda llevar a alguien por el mal camino. Oh Allah, adórnanos con la belleza de la fe y haz de nosotros una guía para los demás. También se menciona en una narración que Hazrat Ammar bin Yasir citaba Sura Yasin en el púlpito los viernes. Haris bin Sohail afirma: una vez una persona habló mal de Hazrat Ammar en presencia de Hazrat Umar y se quejó de él. Cuando Hazrat Ammar se enteró de esto, levantó sus manos en oración y dijo: Oh Allah, si esta persona se ha inventado una mentira acerca de mí, entonces concédele abundancia en este mundo y hazle responsable en el más allá. Abu Naufal bin Abi Akrab declara: Hazrat Ammar bin Yasir observaba el silencio al máximo y hablaba muy poco. Decía: busco refugio en Allah de toda la maldad. Jesma bin Abi Subra relata que vine a Medina y supliqué a Allah el Todopoderoso para encontrar la compañía de una persona justa. Allah el Todopoderoso me ofreció la compañía de Hazrat Abu Huraira. Hazrat Abu Huraira me preguntó: ¿a qué tribu perteneces? Le respondí: soy de la zona de Kufa. He venido a obtener conocimiento y bondad. Hazrat Abu Huraira dijo: ¿no hay entre tu gente personas cuyas plegarias son aceptadas? Como Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas, quien llevaba el agua y los zapatos del santo profeta, Hazrat Abdullah bin Masud, el confidente del santo profeta, Hazrat Huzaifa bin Yaman y Hazrat Ammar bin Yasir, sobre quienes el santo profeta dijo las siguientes benditas palabras: que Allah el Todopoderoso los ha salvado de Satán. Y Hazrat Salman, quien tenía conocimiento de los dos libros, el Nuevo Testamento y el Sagrado Corán, dijo: si tales personas están allí, ¿cómo es posible que no hayas obtenido beneficio de su compañía? Muhammad bin Ali bin Hanfia relata que Hazrat Ammar bin Yasir vino a ver al santo profeta. Por aquel entonces el santo profeta no se encontraba bien. El santo profeta le dijo: ¿te enseño una plegaria que Gabriel recitó para mí? Hazrat Ammar respondió: sí, oh profeta de Allah. El santo profeta le enseñó la siguiente plegaria: es decir, comienzo todas las oraciones en el nombre de Allah, quien puede concederte recuperación completa de toda enfermedad y puede causarte de toda enfermedad que pueda causarte dificultad. Recítala y regocíjate. Hazrat Anas relata que el santo profeta dijo: el paraíso anhela la presencia de Hazrat Ali, Hazrat Ammar, Hazrat Salman y Hazrat Bilal. Hazrat Huzaifa relata: estábamos sentados junto al santo profeta cuando dijo: no sé con certeza cuánto tiempo voy a permanecer entre vosotros, por tanto, deberíais seguir a estas personas cuando me vaya. El profeta señaló hacia Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar y dijo:
adoptad el camino de Amar y atestiguad todo lo que Ibn Masud os diga. En relación a Hazrat Amar, la semana pasada mencioné que fue engañado por el grupo rebelde cuando Hazrat Usman lo mandó a investigar al gobernador de allí. Se encontró al grupo rebelde y no se pudo llevar a cabo dicha investigación. Comentando sobre esto, Hazrat Khalifatul Masih II dice, Dios esté contento con él, que el caos creado contra Hazrat Usman y el califato fue debido a que estas personas no estaban educadas adecuadamente y visitaban muy poco la sede principal, tenían muy poco conocimiento del Sagrado Corán y la fe. Por esta razón, Hazrat Khalifatul Masih II enseñó a la Jamaat a aprender de esto y que debería servir como lección. Primero, uno debe obtener conocimiento del Sagrado Corán, mantener una relación con las sedes centrales y aprender sobre la fe. Y de esta manera, si en el futuro hay algún desacuerdo en la Jamaat, serán capaces de protegerse a sí mismos. Por tanto, debemos tener esto en cuenta. No es posible para todo el mundo visitar las oficinas centrales y no es posible establecer una relación personal con el califato de esta manera. Sin embargo, en la época actual, aprender sobre la fe y el Sagrado Corán es posible para todo el mundo a través de la MTA que ha establecido Allah el Todopoderoso. Es una gran fuente de la que, si deseamos, podemos obtener el conocimiento religioso. Uno puede encontrar enseñanzas sobre el Sagrado Corán y Hadith, los libros del Mesías Prometido y sermones de los viernes, todo en la MTA. Uno puede establecer de esta manera una relación con el califato. También hay otros discursos que se transmiten en MTA. Por tanto, en relación a esto, si conectamos al menos nosotros mismos y a nuestros hijos a la MTA, esto puede servir como una buena formación. Al mismo tiempo nos puede proteger contra todo tipo de mal y caos y convertirse en una fuente para aumentar el conocimiento. Por tanto, los miembros de la Jamaat deberían prestar atención sobre este asunto. Deberían establecer una relación a través de la MTA que nos ha sido otorgado por Allah el Todopoderoso. Hazrat Abu Lababa bin Abdul Munzir es otro compañero que voy a mencionar. Hay cierta discrepancia sobre su nombre. Algunos dicen que su nombre era Bishir. Ibn Ishaq afirma que su nombre era Rafa. Y según Allama Zamkhashri era Marwan. En cualquier caso, era de los Ansar y pertenecía a una tribu llamada Aus. Era uno de los 12 jefes y participó en el Bait de Uqba. Durante la batalla de Badr, el santo profeta eligió a Hazrat Abdullah bin Maktum como amir en su ausencia, pero cuando llegó a un sitio llamado Roja, que está a 36 millas de Medina, quizá por el hecho de que Abdullah era ciego y anticipando la llegada de las tropas mequíes, el santo profeta pensó que se deberían fortalecer las alineaciones en Medina. De esta manera eligió a Abu Lababa bin Munzir como amir de Medina y lo envió de vuelta.
el santo profeta sugirió que Hazrat Abdullah bin Maktum fuese el imán para las oraciones y que todas las tareas administrativas fuesen llevadas a cabo por Hazrat Abu Lubaba. De cualquier manera, así es como regresó tras medio camino recorrido. Ibn Ishaq dice que el santo profeta le dio una parte del botín de guerra. Durante la batalla de Badr, el santo profeta, Hazrat Ali y Hazrat Abu Lubaba se turnaban para sentarse en el camello. Hazrat Ali y Hazrat Abu Lubaba insistían en ir andando y que el santo profeta fuese en el camello, pero el santo profeta no aceptó y sonrió diciendo que ellos dos no eran más fuertes que él para ir andando, ni él menos necesitado que ellos a la hora de obtener recompensa. Tras la batalla de Badr, el santo profeta envió a Hazrat Zaid bin Harsa a la gente de Medina para hacerles llegar las buenas nuevas. Hazrat Zaid vino en el camello del santo profeta. Cuando alcanzó la zona de oración, gritó aún en el camello que los dos hijos de Rabia, Utba y Shaiba, los hijos de Hayal, Abu Jahl y Abu Bakhtari, Zama bin al-Aswad y Umayya bin Khalf, habían sido aniquilados. Y Suhail bin Amr y muchos otros capturados. La gente de Medina no podía creer lo que Zaid bin Harsa estaba diciendo y pensaron que Zaid había huido tras haber sido derrotados, lo que enfureció a los musulmanes. Los hipócritas y los enemigos comenzaron a decir que estaba sintiendo pánico y por esta razón estaba diciendo todo esto. Un hombre de entre los hipócritas le dijo a Hazrat Usama bin Zaid que tu maestro y todos aquellos que están con él han sido aniquilados. Un hombre le dijo a Hazrat Abu Lubaba, tus amigos, es decir, los compañeros, han sido destruidos hasta el punto que nunca serán capaces de unirse de nuevo. Ahora que Muhammad, la paz de Dios sea con él, y sus compañeros más cercanos han sido aniquilados. Este camello le pertenece a él y lo reconocemos. Por su temor, Hazrat Zaid no tiene ni idea de lo que está diciendo. Los enemigos dijeron además que Hazrat Zaid no sabe ni él mismo lo que está diciendo y ha regresado huyendo de la derrota. Hazrat Abu Lubaba respondió que Allah el Todopoderoso demostrará que tus palabras son erróneas. Los judíos también estaban diciendo que Hazrat Zaid ha regresado derrotado. Hazrat Usama bin Zaid relata, le pregunté a mi padre en privado, oh padre, ¿lo que dices es cierto? Hazrat Zaid contestó, oh hijo mío, por Allah que todo lo que he dicho es verdad. Hazrat Usama dice que ante esto mi corazón se sintió convencido. Un incidente que pone de relieve la naturalidad y la lealtad de Hazrat Abu Lubaba hacia el santo profeta ocurre en el 5 Hijri, cuando el santo profeta, habiendo depuesto sus armas y terminado de bañarse, regresaba de la batalla del foso hacia la ciudad. Allah el Todopoderoso le mostró entonces una revelación que hasta que el veredicto de la traición y deslealtad de los Banu Quraida no se promulgara, no debían poner sus armas. El santo profeta anunció a sus compañeros que debían dirigirse hacia la fortaleza de los Banu Quraida y realizar la oración de Asr allí. Al principio los judíos mostraron una gran arrogancia y obstinación, pero sin embargo a medida que pasaba el tiempo comenzaron a sentir los efectos del asedio y a sentirse desvalidos porque los musulmanes les habían cercado. Al final, después de deliberar sobre cómo proceder, sugirieron que se debería llamar a un musulmán que tuviera una buena relación con ellos y que, gracias a su franqueza, pudieran averiguar las intenciones del santo profeta respecto a ellos.
De este modo ellos podrían tomar una decisión sobre el plan que debían seguir. Con este fin enviaron a un mensajero al santo profeta pidiéndole que enviara a Abu Lubaba bin Munzir Ansari a su fuerte para recibir su consejo. El santo profeta le concedió permiso y él se dirigió hacia su fortaleza. Los jefes de Banu Quraida habían planeado que, tan pronto como Abu Lubaba entrara, todas las mujeres y los niños judíos irían llorando hacia él y tratarían de abrumarle con sus problemas y dificultades. Ante esto, Abu Lubaba se sintió muy afectado. Y cuando los Banu Quraida le preguntaron que cómo les veía y que si quería que salieran de su fortaleza por un veredicto del santo profeta, Abu Lubaba ingenuamente contestó que sí, que bajaran, pero también indicó deslizando su mano alrededor de su cuello que el santo profeta les asesinaría. Hazrat Abu Lubaba dice que cuando se dio cuenta de que esa indicación, cuando deslizó su mano al cuello, era un acto de deshonestidad hacia Dios y su profeta y que había cometido un grave error, sus piernas flaquearon. Se dirigió hacia Masjid al-Nabi. Hazrat Abu Lubaba se ató a un pilar de la mezquita para castigarse a sí mismo. Juró que hasta que Allah el Todopoderoso no aceptase su arrepentimiento, permanecería atado a ese pilar. Hazrat Abu Lubaba dijo que cuando el santo profeta supo lo ocurrido en la fortaleza de Banu Quraida, dijo que le dejaran solo hasta que Allah el Todopoderoso decidiera él mismo lo que era mejor para él. El santo profeta dijo: si Abu Lubaba hubiera venido a mí, yo hubiera rogado por su indulgencia, pero como en vez de acudir a mí se ha ido, dejadle. Hazrat Abu Lubaba dice que permaneció en este calvario durante 15 días. Hazrat Abu Lubaba comenta que vio en un sueño que solía recordar. Dice: en mi sueño vi que habíamos sitiado a los Banu Quraida y estaba atrapado en una ciénaga maloliente. Estaba tratando de salir de allí, pero no podía. Era como si estuviera a punto de morir del hedor. Entonces vi un río caudaloso. Vi que me lavé en ese río hasta que me volví puro y limpio y comencé a oler bien. Hazrat Abu Lubaba fue a Hazrat Abu Bakr para buscar la interpretación de este sueño. Hazrat Abu Bakr interpretó el sueño diciendo que se enfrentaría a una dificultad que le afligiría, pero después sus dificultades se disiparían. Hazrat Abu Lubaba dice que mientras permanecía atado al pilar solía recordar esta interpretación de Hazrat Abu Bakr y estaba muy esperanzado de que su arrepentimiento fuera aceptado. Hazrat Salma relata que la noticia del perdón de Hazrat Abu Lubaba fue revelada en su casa. El santo profeta recibió una revelación divina. Hazrat Salma relata que a la hora del amanecer vio que el santo profeta estaba sonriendo. Le dije: que Dios el Exaltado te haga sonreír siempre. ¿Qué le ha hecho reír? El santo profeta dijo que el arrepentimiento de Abu Lubaba había sido aceptado. Le pregunté: oh profeta de Dios, ¿puedo decírselo? El santo profeta dijo que sí, si así lo deseaba. Hazrat Salma relata que grité desde la puerta del recinto. Este incidente es anterior a la fecha en que se reveló el mandamiento del parda. Grité: oh Abu Lubaba, alégrate. Allah te ha mostrado sus bendiciones y ha aceptado tu arrepentimiento. Ante esto la gente corrió a desatar a Hazrat Abu Lubaba, pero él se negó y dijo que solo el santo profeta le liberaría del pilar. Cuando el santo profeta llegó para ofrecer las oraciones de Fajr, desató a Abu Lubaba con sus manos benditas. Hazrat Abu Lubaba dijo que renunciaba a la antigua casa donde terminó cometiendo el pecado. He cometido un gran error y por eso renuncio a mi casa y entrego todos mis bienes por Allah y su profeta en caridad. El santo profeta le aconsejó que entregara solo una tercera parte de ellos.
Hazrat Abu Lubaba lo hizo así y renunció a su antigua casa. Mencionando esto en detalle, Hazrat Khalifatul Masih II además declara: los Banu Qurayza habían violado su pacto con los musulmanes, y esto es algo que no se puede obviar. El profeta reunió sus exhaustas fuerzas y les dijo que aún no había descanso para ellos. Antes de que el sol se pusiera debían alcanzar los fuertes de Banu Qurayza. Después envió a Ali a los Banu Qurayza para preguntarles por qué no habían cumplido lo pactado. Los Banu Qurayza no demostraron ningún remordimiento ni inclinación a pedir perdón. Por el contrario, insultaron a Hazrat Ali y a los otros delegados musulmanes y comenzaron a insultar vilmente al santo profeta y a las mujeres de su familia. Dijeron que Muhammad no les importaba y que nunca habían tenido ningún pacto con él. Cuando Hazrat Ali volvió para informar sobre la respuesta de los judíos, encontró al santo profeta y a los compañeros avanzando hacia las fortalezas de los mismos. Los judíos habían estado insultando al santo profeta, a sus mujeres e hijas. Temiendo que esto le doliera al profeta, la paz de Dios sea con él, Hazrat Ali sugirió que no había necesidad de que el santo profeta participara, ya que los musulmanes mismos podían tratar con los judíos, y le sugirió que volviera. El profeta comprendió la situación y dijo: ¿no deseas que escuche sus insultos, Ali? Ciertamente no, dijo Hazrat Ali. El santo profeta dijo: ¿qué más da? El profeta Moisés era uno de sus familiares y amigos, y sin embargo le infligieron más sufrimiento que a mí. El profeta prosiguió avanzando hacia las fortalezas de los judíos. Los judíos montaron sus defensas y comenzaron a luchar. Las mujeres también se unieron a ellos. Algunos musulmanes se hallaban sentados al pie del muro. Al ver esto, una mujer judía arrojó una roca y mató a uno de ellos, y el asedio continuó durante algunos días. Al final de este periodo, los judíos se sintieron incapaces de aguantar más tiempo. Entonces sus líderes enviaron un mensaje al santo profeta pidiéndole que les enviara a Abu Lubaba Ansari, que era amigo del jefe de los Aus, una tribu de los judíos. Querían consultarle sobre un posible acuerdo. El profeta envió a los judíos a Abu Lubaba, quien les preguntó si estaban dispuestos a deponer las armas y aceptar el acuerdo del profeta. Abu Lubaba les dijo que así debían hacerlo, pero al mismo tiempo pasó un dedo sobre su cuello haciendo la señal de la muerte. El profeta, la paz de Dios sea con él, no había dicho nada sobre esto. Sin embargo, Abu Lubaba, temiendo que el crimen de los judíos no mereciera nada más que la muerte, hizo esta señal involuntariamente, la cual resultó ser funesta para los judíos. Estos últimos rechazaron el consejo de Abu Lubaba y se negaron a aceptar las condiciones del profeta. De haberlas aceptado, el máximo castigo que hubieran recibido hubiera sido la expulsión de Medina. Pero, desafortunadamente, se negaron a aceptar la propuesta del profeta. En lugar del castigo del profeta, dijeron, aceptarían el castigo impuesto por el jefe de la tribu Aus, Sa'd bin Muaz. Estarían de acuerdo con cualquier castigo propuesto por él. También surgió una disputa entre los judíos. Algunos de ellos comenzaron a decir que su gente se había retractado de su acuerdo con los musulmanes. Por otro lado, la conducta de los musulmanes demostraba que eran verdaderos y honestos, y que su religión también era verdadera. Los que pensaban de esta manera se unieron al Islam. Amr bin Saadi, uno de los jefes judíos, reprendió a su gente diciendo:
Habéis quebrantado vuestra fe y os habéis retractado de vuestra palabra. El único camino abierto para vosotros es uniros al Islam o entregar el jizya. Dijeron: no nos uniremos al Islam ni entregaremos el jizya, pues morir es mejor que entregar el jizya. Amr contestó que en ese caso él estaba absuelto, y diciendo esto abandonó la fortaleza. Lo vio Muhammad bin Muslima, comandante de una columna musulmana, quien le preguntó quién era. Al identificarlo le dijo que marchara en paz y oró en voz alta: Dios, otórgame el poder de distinguir los errores de los decentes. Quería decir que este judío había mostrado arrepentimiento y se lamentaba de la conducta de su gente. Por tanto, era obligación moral de los musulmanes perdonar a los hombres como él. Al dejarlo ir, había hecho algo bueno, y rezó para que Dios le diera la oportunidad de hacer tales buenas obras una y otra vez. Cuando el profeta se enteró de lo que hizo Muhammad bin Muslima, no le reprochó por dejar ir al líder judío. En su lugar, aprobó lo que había hecho. Esto también aclara la idea errónea de que el santo profeta era opresivo y que ordenara el asesinato de una tribu judía. Ellos mismos fueron los arquitectos de su propia caída. En lugar de aceptar la decisión del santo profeta, desearon que la decisión fuera aprobada por un líder de otra tribu que había aceptado el Islam. No obstante, esta decisión se tomó tomando sus propias enseñanzas en cuenta, es decir, su propio libro sagrado. Por lo tanto, ninguna culpa recae sobre el santo profeta ni en ninguno de los compañeros que cometieran alguna injusticia. Al-Amma ibn Sa'd ha escrito que, según una narración, durante la batalla de Cainca y en la batalla de Sawik, Hazrat Abu Lubaba tuvo el honor de servir como representante del santo profeta en Medina. Con motivo de la victoria de la Meca, Hazrat Abu Lubaba estaba en compañía del santo profeta como su jinete acompañante. Sostenía la bandera de Amr bin Auf de la tribu Ansar. Hazrat Abu Lubaba acompañó al santo profeta en muchas batallas. Hazrat Abu Lubaba falleció durante la era del califato de Hazrat Ali. También hay algunos opinan que él falleció después del martirio de Hazrat Usman. Y en otra estimación se informa que vivió incluso después del 50 Hijri. Said bin Musayyab relata que Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir, que el santo profeta rezó por la lluvia un viernes diciendo: Oh Dios, haz caer la lluvia sobre nosotros, o Allah envía lluvia sobre nosotros, o Allah haz caer la lluvia sobre nosotros. Abu Lubaba se puso de pie y dijo: Oh profeta de Allah, los frutos han madurado en los huertos. El narrador afirma que no podían ver ninguna nube en el cielo en ese momento. El santo profeta rezó: Oh Allah, envía lluvia en tanta abundancia que Abu Lubaba tenga que detener el agua del pozo de llegar a su granero con sus propias ropas, aún quedándose desnudo. El narrador dice que después de la oración la lluvia comenzó a caer. Las nubes emergieron y comenzó la lluvia, y el santo profeta después dirigió la oración. El narrador afirma que los Ansar llegaron a Hazrat Abu Lubaba y le dijeron: Oh Abu Lubaba, por Dios que esta lluvia no terminará hasta que, de acuerdo con la declaración del santo profeta, detengas el flujo del agua que está entrando en tu granero de grano con tu propia ropa, aun quedándote desnudo. Por lo tanto, Hazrat Abu Lubaba se levantó para detener el flujo de agua con su ropa, y luego la lluvia se detuvo. Hazrat Abu Lubaba apareció ante el santo profeta con su nieto, Abdurrahman bin Zaid, que era el sobrino de Hazrat Umar, y le cubrió con la corteza de una palmera datilera. El santo profeta preguntó: Oh Abu Lubaba, ¿qué traes? Hazrat Abu Lubaba respondió: Oh profeta de Dios, este es mi nieto, y nunca he visto a un recién nacido tan débil. El santo profeta levantó al niño y puso su mano sobre su cabeza y rezó. Debido a las bendiciones de esta oración, cuando creció,
Abdurrahman bin Zaid fue el más alto de entre todos cuando se ponían en línea para rezar. Hazrat Umar lo casó con su hija Fátima, quien nació de Hazrat Kulsum. Hazrat Kulsum era la hija de Hazrat Ali y Hazrat Fátima. Hazrat Anas bin Malik afirma que de entre los compañeros del Santo Profeta había 2 compañeros que vivían más lejos. Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir, cuya casa estaba en Kaaba, y Hazrat Abu Abbas bin Jabbar, que vivía con la tribu de Banu Harza. Ambos vendrían a ofrecer sus oraciones con el Santo Profeta. Esta era la condición de los compañeros, que Allah el Todopoderoso continúe elevando su estado. Después de la oración del viernes, dirigiré 2 oraciones fúnebres, uno está presente y el otro será in absentia. La oración fúnebre in absentia es del respetado mártir Qazi Shaban Ahmad Khan Sahib de Shawaba Garden, Lahore. Qazi Shaban Ahmad Khan Sahib, hijo de Qazi Muhammad Salman Sahib, fue martirizado el 25 de junio de 2018 a la edad de 47 años, cuando los opositores del Ahmadiyyat entraron en su casa y le dispararon. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él hemos de regresar. Según los informes detallados, la noche del 25 de junio, 2 hombres enmascarados entraron en la casa, mientras Qazi Sahib y su esposa estaban en una habitación y sus hijas estaban en la otra habitación. La esposa de Qazi Sahib en ese momento estaba en el baño y cuando salió vio a 2 hombres enmascarados. Uno de los hombres levantó la pistola hacia su cabeza y la llevó a la otra habitación donde estaban sus hijas. El otro hombre permaneció en la habitación de Qazi Sahib y disparó 3 veces en el abdomen de Qazi Sahib y falleció en el acto. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él regresaremos. El fallecido aceptó el Ahmadiyyat junto con su familia en 2001 a través de un amigo, Muhammad Iqbal Sahib. Qazi Sahib originalmente vivía en Muzaffarabad, Cachemira. Se mudó a la colonia Nashter Sababa Garden en Lahore. También vivió en Township, Lahore, por un corto periodo de tiempo antes de eso. Qazi Shaban Sahib dirigía una escuela para niños con discapacidades y vivía en el último piso de la escuela. Recientemente hubo trabajos de construcción en los pisos inferiores del edificio de la escuela y los andamios estaban siendo erigidos. Estos 2 hombres entraron y se escondieron allí aprovechando los andamios. Luego esperaron la oportunidad de atacar. El mártir fallecido poseía innumerables cualidades. Después de realizar el Bait se volvió en un individuo extremadamente devoto y piadoso. Sentía un gran amor y apego por el califato. El mártir fallecido había configurado una antena parabólica para ver la MTA y para que él y su familia pudieran permanecer unidos al califato a través de ella. Solían sobresalir en sus chandas y otros sacrificios financieros. Sirvió como secretario de audio y vídeo en el AMLA local de su presidente. Arreglaba las antenas parabólicas para los vecinos sin recibir ningún pago. Qazi Sahib estaba casado con su prima y ambos juntos con sus hijos eran los únicos Ahmadis de su familia. Como resultado de que se convirtiera en Ahmadis, su familia comenzó a oponerse a ellos. Unos meses antes, el cuñado de Qazi Sahib llegó a su casa y dijo que había descubierto que todos se habían convertido en Mirzai. Luego descubrió la antena parabólica e intentó romperla. Qazi Sahib lo detuvo y tuvieron un acalorado intercambio de palabras. Sin embargo, el cuñado del difunto le dijo a su hermana que su nikah se había anulado porque su esposo se había convertido en Mirzai y por lo tanto ella debía volver con él. La esposa del difunto Qazi Sahib le dijo a su hermano: también me he convertido en una Ahmadi musulmana y considero que Qazi Sahib es musulmán, por lo tanto no iré a ningún lado contigo. La esposa de Qazi Sahib dijo que el fallecido recibía amenazas regularmente, como resultado de lo cual estaba preocupado y durante unos días antes del incidente estaba muy callado. Tampoco solía salir de casa tanto como antes. El fallecido Qazi Sahib le había dicho a su esposa que si algo le sucediera a él,
ella debía contactar con el presidente local del área. Por lo tanto, después del incidente del martirio, ella actuó de esta misma manera e informó a los trabajadores de la Jamaat. Ella mostró gran firmeza y a pesar de que vinieron muchos parientes no ahmadís, ella les dijo que los ahmadís dirigirían las oraciones fúnebres y el entierro. Después de su fallecimiento, algunos de los familiares de Qazi Sahib llegaron a la mezquita Betun Nur, pero no ofrecieron las oraciones fúnebres. La esposa y los hijos de Qazi Sahib también fueron al cementerio. El mártir fallecido deja atrás a su esposa, Shahnaz Shaban Sahiba, que tiene 40 años, y sus hijas, Kiran, que tiene 19, Sidras Shaban, que tiene 18, y Malaika, que tiene 11 años. Las tres hijas sufren de polio y como resultado tienen ciertas discapacidades. Que Allah el Todopoderoso se convierta en su guardián y elimine todas sus aprensiones. Que Él continúe elevando el estado de Qazi Sahib. El segundo funeral que está aquí de cuerpo presente es el de la señora Amtul Hai Begum Sahiba, hija de Sayyid Muhammad Ghaus Sahib. Falleció el 23 de junio de 2018 y tenía más de 100 años. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Su padre, Sayyid Muhammad Ghaus Sahib, tuvo dos distinciones. La primera, que a pesar de no ser compañero del Mesías prometido, Hazrat Khalifatul Masih II le concedió el permiso para que fuera enterrado en el Bahishti Maqbara de Qadian, el recinto donde están sepultados los otros compañeros. La segunda distinción es tal como recoge el libro Ashab-e Ahmad, que Sayyid Muhammad Ghaus fue muy afortunado, ya que es la primera persona en 42 años cuya oración fúnebre se ofreció en la misma localidad y zona donde se colocó el cuerpo bendito del Mesías prometido. En aquel instante Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib se puso de pie sobre un taburete o silla y dio testimonio de este hecho en voz alta. Durante la ceremonia del nikah de Amatullah Hai Sahiba, a pesar de estar presente su padre, Hazrat Khalifatul Masih II actuó como su wali, por deseo de su padre, y también pronunció el nikah. Durante el nikah dijo: en este momento anunciaré la unión matrimonial de la hija menor de Sayyid Sahib con Muhammad Yunus Sahib, un pariente cercano del Dr. Muhammad Abdullah Khan Sahib. En este matrimonio Sayyid Sahib ha dado prioridad a la sinceridad. Le escribí diciendo que debido a la diferencia cultural debía buscar un pretendiente en Hyderabad. Sin embargo, era su deseo buscar una propuesta en Qadian o en el Punjab, pues de esta forma tendría la oportunidad de visitar Qadian. Muhammad Yunus Sahib es del distrito de Karnal, que, aunque está cerca de Delhi, sin embargo está más cerca de Qadian que de Hyderabad. Sayyid Sahib pertenece a una familia noble. Las mujeres de su familia y la mujer de mi familia y las niñas y niños de ambas familias se relacionan como si todos formáramos parte de la misma familia. No hay formalidades entre nuestras familias y en sus bodas y tribulaciones es como si la alegría o la tristeza hubiera recaído sobre mi propia familia. El matrimonio de su hija ha sido acordado con una dote de 1000 rupias con Muhammad Yunus Sahib, que es el hijo de Abdul Aziz Sahib de Ladwa, distrito de Karnal. Hazrat Khalifatul Masih II dice: Sayyid Sahib me ha pedido que fuera el valid de la prometida. Amatul Hai Sahiba cumplía regularmente con las oraciones y también con los ayunos. Ofrecía sus oraciones y tenía una relación sincera con el Khilafat. Acudía a visitarme frecuentemente a pesar de su salud y siempre mostraba un alto nivel de fidelidad. Era una mujer piadosa y justa y también era musia. Deja 2 hijas y 2 hijos, así como varios nietos. Era madre de Muhammad Idris Sahib de Alemania. Uno de sus nietos, Musawwir Sahib, vive aquí y trabaja en Judamul Ahmadiyya. Que Allah, el Todopoderoso, eleve su estatus y permita a su progenie establecer una relación sincera y honesta con el Khilafat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر